se guarde. Ya se fueron. Lau, ¿el apuntador dónde quedó? No, nada. Bueno, es una clase rápida, no son tantas diapositivas y a tratar de hacerlo lo más sencillo. Vamos a ver solamente pues un paralelismo vertical y de como de los más comunes para no meternos tanto en otras cosas, ¿ok? Entonces, principalmente saber que es un desequilibrio sensorio-motor ocular, en donde si el paciente mantiene la mirada con un ojo en algún objeto, en algún estímulo, el otro ojito va a presentar una desviación, ¿ok? Igual forma, si cambiamos del ojo y el ojito izquierdo, un ejemplo ahora, mantiene la mirada en un objeto, se va a desviar el otro ojito que no está manteniendo esa fijación, ¿no? Podemos tener en los extremos verticales, tanto hacia arriba, que va a ser una hipertropia, o hacia abajo una hipotropia, ¿ok? Normalmente, pues casi siempre vamos a encontrar en forma vertical. Algunos autores, como en Perea y todo eso, mencionaban que no existe tal cual un estrabismo vertical puro, que casi siempre va a ser como un efecto secundario, una combinación con una disociación horizontal, una horizontal disociada, perdón. Entonces, mencionan que casi siempre va a existir primero una desviación horizontal y después se va a presentar la verticalización. Es importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que vamos a encontrar y podemos confundir con un estrabismo vertical, parálisis del oblicuo superior, deficiencia monocular de la elevación, un síndrome del tendón de Brown, una fractura del piso orbitario donde va a estar un atrapamiento del tracto inferior, oftalmopatía de Graves y una miastenia gravis. Importante, ¿cómo vamos a evaluar a los pacientes en la clínica en un estrabismo vertical? Pues lo primero, encontrar si hay una hipertrofia o una hipotropia en el paciente, ver si el paciente está teniendo una tortícolis compensatoria hacia el lado donde vamos a entender la lesión. Si tenemos ya con el paciente algún problema de ambliopía, donde también la binocularidad va a estar afectada en el paciente y podemos llegar a tener hasta una diplopia, y si es bilateral o si es unilateral. Aquí hay algunos criterios, les voy a dejar la tablita, pasarle la presentación para evaluar si es unilateral o bilateral lo que podemos encontrar. Y ahorita vamos a ver esto, los pasos de Parks para poder hacer la evaluación. Entonces, como hablábamos en la evaluación, pues ver si hay movimientos restrictivos. Vamos a utilizar la evaluación de los 3 pasos de Parks, si hay o no alguna músculo paralítico disociado, y también la maniobra de Wilczewski que vamos a evaluar junto aquí en los 3 pasos de Parks. Entonces, esto es... Perdón, un paréntesis antes de empezar. ¿Qué escuela es la que nosotros seguimos? ¿Y cómo se llamó Parks? Marshall Parks. Marshall Parks era un oftalmólogo pediatra y es la escuela más grande que hay en oftalmología en la Unión Americana y en la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica de Estados Unidos. Sí, la mayoría de los que acuden son de la escuela de Marshall Parks, pediatra, hospital de pediatría, sí, y que toda su educación la hizo siguiendo al primer oftalmólogo que se dedicó a niños, que fue Kostenbader. El primero donde nació la oftalmología pediátrica fue en Estados Unidos con Kostenbader. Parks fue el primer alumno de Kostenbader, fue el Freddy de Kostenbader, ¿sí? Y nosotros seguimos la escuela de Parks. Esto es universalmente con los de Parks y es una referencia para que sepan por qué Parks es una persona que se dedicó a niños, nada más a niños, ¿sí? Sí veía estrabismo de adultos, sí se ve estrabismo de adultos, pero los estrabismos de adultos son menos, los estrabismos de niños son más. Okay. En los 3 pasos de Parks, es importante que les quede muy, muy, muy grabado. En el primer paso, lo primero que vamos a hacer es ver si el paciente presenta o no una hipertropia en la posición primaria de la mirada. Entonces vamos a evaluar al paciente, ahorita vamos a ver un video más adelante en la posición primaria, hacer un cover,
para ver en dónde se llega a presentar una hipertrofia, en qué ojito, ¿ok? Vamos a tratar de en cada paso ir como aislando los músculos hasta llegar al final y ver cuál es el músculo que está afectado que puede llegar a tener una hiperfunción. Entonces, en el primer paso, les digo, en posición primaria, un cover, vamos a hacer y vamos a tratar de ver cuál es el ojito que se está presentando la hipertrofia. En el segundo paso, vamos a ver ya si en alguno de los ojos aumenta esta hipertrofia al hacer las miradas hacia laterales, ¿ok? Levo y de extroversión. Entonces, igual con un cover, vamos a tratar de ver cuál es el ojito que presenta un aumento, si llega a presentar un aumento de esta hipertrofia. Y en el último, pues ya vamos a hacer la prueba de Wilczewski, que es la inclinación de la cabeza, para ver si igual con la prueba de un cover en alguna posición existe como la compensación y también vamos a ver si el paciente ya llega con un tipo de tortícolis, con una posición compensatoria, pues ya vamos a evaluar, ¿no? Pero ver si se presenta más en alguna de las posiciones de la cabeza esta hipertrofia. ¿Ok? Entonces vamos a ver un video con los pasitos. Como les digo, pues lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuál es el músculo que está parético o que tiene una hipertrofia, ¿no? Entonces, en el primer paso vamos a identificar en la posición primaria, cuál es el que está presentando la hipertrofia. Entonces, hacemos el un cover. Si se fijan aquí el ojito izquierdo, lo va a ocluir. Al destapar, al pasar al otro ojo, se presenta aquí la hipertrofia, ¿ok? Si logran ver, ya luego regresa el ojito. Entonces, aquí ya vemos que en donde encontramos la hipertrofia fue en el ojo izquierdo. Vamos a aislar recto superior, oblicuo inferior, y acá en el ojito izquierdo, derecho y el ojito izquierdo. En el segundo paso, vamos a ver si en las posiciones hacia los laterales, esta hipertrofia aumenta en un ojito. Si se fijan aquí, pues incrementa hacia un poquito, miren, si se fijan cuando vea hacia la parte, en la aducción del ojito izquierdo, hacia la parte derecha, aquí vamos a ver cómo aumenta la hipertrofia del ojito izquierdo. Entonces ya vemos aquí que el ojito afectado, pues es el ojo izquierdo donde tenemos en esa posición hacia la derecha. Entonces, aislamos el recto superior o el oblicuo superior porque es hacia la derecha donde nos está afectando, ¿ok? Y en el tercer paso vamos a determinar si con las posiciones de la cabeza, pues incrementa esta hipertrofia. Entonces vemos hacia la posición hacia la derecha, realmente como no hay mucho aumento, ¿no? Aquí se mantienen más orientados. Y acá la posición a la izquierda, fíjense cómo el ojito es una hipertrofia y luego regresa, ¿ok? Regresa a su posición, pero lo encontramos con una hipertrofia. Entonces ya determinamos que el ojo afectado es el ojo izquierdo, que en esta posición hacia la derecha es donde el paciente abole un poquito como la diplopia, ¿no? Y el músculo afectado en este caso sería el oblicuo superior en el ojito izquierdo. Entonces ya fue como fuimos aislando un poquito en qué ojo era la afectación hasta llegar a encontrar el músculo afectado. Entonces es importante aquí, si llegamos a tener un paciente con una parálisis del cuarto nervio, pues nos van a funcionar también estas pruebas de los 3 pasos de Parks, que nos lleguen a la consulta y no sabemos cuál es el afectado, pues podemos aplicar todo esto. ¿Dudas en la prueba de pasos de Parks? Entonces recuerden, primer paso, posición primaria, determinar dónde está la hipertrofia con el un cover. Segundo paso, con las miradas hacia los laterales, poder aislar en qué ojito es donde se afecta más o se aumenta la hipertrofia. Y tercer paso, ya con el Wilczewski, ver dónde está la posición donde se alinean o la posición donde se afecta un poquito más y así vamos a encontrar el ojo afectado y el músculo. ¿Ok? Entonces, en uno de los primeras afectaciones que podemos encontrar en un estrabismo vertical, tenemos la elevación en aducción. Va a corresponder a una hiperfunción del oblicuo inferior, puede llegar a ser bilateral y no simétrica, y en la clínica, pues en la posición primaria, apenas podemos lograr apreciar esta elevación del ojo que tiene esta hiperfunción, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba, porque a veces en posición primaria no podemos lograr, y más si es una afectación de pocos grados, ¿no? Entonces hay que explorar en todas las versiones, en todas las posiciones, para llegar a situar en dónde podemos encontrar la afectación.
Es importante recalcar, no vamos a profundizar mucho en el test de Hirschberg. Recuerden que es con la iluminación directa para poder ver el reflejo en córnea. Sí, vamos a lograr tener y poder encontrar los grados de afectación, en este caso, en la aducción si hay una hipertrofia. Entonces tenemos aquí un ejemplo, un caso de un pacientito. Si se fijan, está con la mirada hacia la derecha y tenemos que aumenta esta función, se eleva el ojito izquierdo, ¿ok? Y hacia acá también, hacia la aducción del ojito derecho, también podemos llegar a ver que presenta una hipertrofia, ¿ok? Igual en este caso, en esta paciente, pues tenemos igual bilateral hacia las aducciones que presenta hipertrofia, ¿no? Podemos llegar a tener en Perea, pues menciona con un oculoscopio, pues va a ser muy fácil detectar también, pero pues la forma más sencilla, tenemos celular, tenemos una luz y todo, podemos hacer la evaluación. Otro afectación que podemos encontrar estrabismos verticales, pues es el síndrome de Brown, que es una disminución de la elevación en aducción. Podemos llegar a encontrar un patrón en B, menor disminución en elevación de frente, y como vemos aquí, que ya vimos con Laura, las aducciones forzadas, pues vamos a encontrar positivo, vamos a encontrar ahí alguna restricción. ¿Cuál es la etiología? Una acumulación excesiva de líquido en la bursa. Recordemos que el síndrome de Brown es una afectación en la vaina del tendón se me fue, del oblicuo en este caso, del recto, perdón. Entonces, vamos a encontrar una afectación ahí en la bursa, una distensión en la vaina, una tendosinovitis estenosante, una parálisis del músculo oblicuo. Puede ser congénita o puede ser adquirida. Lo importante en este caso, vemos aquí un paciente, posición primaria de la mirada, pues lo vemos bien. Si ya presentamos en la aducción, vemos cómo hacia la izquierda, pues este ojito, el ojito izquierdo, presenta una hipertrofia, ¿ok? Normalmente este tipo de pacientes, pues el tratamiento es no quirúrgico, no les afecta en posición primaria de la mirada, entonces nada más es cuando hacen la aducción pueden llegar a presentar. El paciente pues hay que estarlo observando, si tiene la necesidad de corrección pues vamos a usarlo. Dejar ejercicios de elevación en aducción. Como depende de la causa que pueda ser el síndrome, podemos llegar a aplicar esteroides alrededor de la tróclea, tratar la enfermedad base, en este caso si es congénita o está secundaria a alguna otra cosa, pues tratar eso. Y solo es quirúrgico en dado caso de que el paciente posición primaria en la mirada pues presente la hipertrofia que ya se manifiesta o que el paciente empiece a desarrollar tortícolis para hacer la posición compensatoria, ¿ok? Otros que podemos encontrar en estrabismos verticales puede ser en los patrones alfabéticos. No vamos a profundizar mucho porque es una clase que nos va a dar Fortunato el lunes. Nada más saber lo que es concomitancia e incomitancia. Comitancia es que vamos a encontrar las desviaciones oculares en todas las posiciones en el mismo ángulo. Y la incomitancia, que estas desviaciones en las posiciones van a tener diferentes ángulos, ¿ok? Entonces, en las incomitancias alfabéticas podemos tener el síndrome en B, en donde la convergencia, en este caso, hacia la parte de arriba va a ser mayor y la divergencia abajo va a ser menor. Entonces, por eso vamos a ver el patrón como en B, ¿ok? El síndrome en A es todo lo contrario. En la convergencia, pues, va a ser mayor en la parte de arriba y en la divergencia en la parte hacia abajo, ¿ok? Vemos aquí en algunos casos, en estas imágenes casi siempre es solo un ojito afectado, pero vemos cómo forma un patrón en A o un patrón en B, ¿ok? Entonces tenemos que evaluar todas las posiciones para poder encontrar este patrón. Vemos aquí la primera imagen del paciente, que podemos encontrar una ligerísima endotropia. Si se fijan acá el reflejo en Hirschberg, pues está muy cercano al limbo, pero es como de 10 grados, entonces se podría confundir que no hay absolutamente nada. Pero vemos en las posiciones como hacia arriba, en este caso, vemos la divergencia y hacia abajo también cómo se amplía, ¿no? Perdón, hacia arriba se
converge y hacia abajo diverge, ¿ok? Entonces se forma el patrón en A en este caso, en este paciente. Igual en este paciente, posición primaria de la mirada, pues vemos que no hay ninguna afectación. Hacia arriba, en la divergencia, pues vemos cómo es mayor, abre, y hacia abajo, en la convergencia, pues nos hace este patrón en A. Tenemos otros síndromes también, que pueden ser en X y en Y. En X igual, pues tenemos hacia las posiciones hacia arriba una divergencia, igual hacia abajo divergen y forman el patrón en X, y tenemos también el patrón en Y, el síndrome en Y. Y hay otro que es el lambda, que también puede llegar a presentarse, ¿no? Entonces el X, vemos como arriba tenemos en la divergencia y hacia abajo también. Y aquí solamente se puede presentar es en la parte de arriba, en la posición primaria puede estar normal, y hacia las posiciones abajo vamos a encontrar normal. Entonces es en la parte de arriba donde diverge, ¿okay? Y en el lambda podemos, creo que esto ya se está apagando, presentar nada más en las posiciones hacia abajo estas desviaciones. El otro que podemos llegar a encontrar muy común es la desviación vertical disociada, que en este caso pues es un fenómeno casi siempre bilateral, que vamos a tener movimientos en elevación cuando tenemos aducción y cuando tenemos exciclotorsión. Y todo esto se va a presentar cuando se ocluye un ojito. Solamente como al ocluir vamos a ver cómo está en posición primaria el desocluido y el otro cómo se desvía. Un ejemplo acá, en esta pacientita, mantiene como la mirada hacia un objeto con el ojito derecho y vemos cómo el izquierdo presenta esta hipertropia, ¿ok? Y cuando se hace el cambio a que fije con el ojito izquierdo, vemos cómo también presenta la hipertropia el ojito derecho, ¿ok? Entonces casi siempre es asimétrica bilateral. Igual en el mismo caso acá del pacientito. El ojito que está fijando es el derecho y se desvía al izquierdo, y al fijar el ojito izquierdo, pues se desvía el ojito derecho. En estos pacientes la exploración igual, el cover alternante, la maniobra de Posner que ahorita vamos a ver, igual la prueba de Wilczewski que ya vimos, y los pasos de Parse para evaluar si se aumenta en alguna posición o en alguna versión. La maniobra de Posner, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos al paciente en posición primaria con una espátula pues translúcida. Vamos a ocluir el ojito y vamos a ver que cuando quitamos el estímulo de ese ojito, pues se va a elevar, ¿ok? Luego, si ocluimos el otro ojito igual, los ojos regresan, el ojito que estaba con la hipertropia regresa a la posición. Pero al momento de ocluir el otro, al fijar ya un ojito, se vuelve a presentar la desviación y puede llegar a presentarse pues de forma bilateral también. Entonces, esta es la maniobra de Posner. ¿Qué vamos a considerar en estos pacientes? Pues su capacidad visual, si en la posición primaria está en ortoposición o no, para ver si tiene una afectación y ver el tratamiento si tiene que ser quirúrgico, si los pacientes presentan estereopsis y ver si hay supresión o no en alguno de ellos. Son casos difíciles de manejar en ocasiones en forma quirúrgica, estos pacientes con vertical disociada. Menciona aquí que el manejo puede ser un debilitamiento del recto superior, reforzar el recto inferior o una combinación de retroinserción del recto superior y resección del recto inferior. Esto es lo que dice la literatura. Ahorita vamos a ver lo que nos comenta el doctor Villar, o debilitamiento de los dos músculos elevadores. ¿Okay? Aquí es lo que comentábamos con el doctor sobre los circuitos inervacionales de Chavas, que es importante mencionar en esta parte como el músculo yunta o el músculo antagonista, que es lo que vamos a poder hacer, pero es la escuela de las hiperfunciones. Entonces, mencionaba el doctor que si yo tengo en el oblicuo superior, si lo quiero debilitar porque tengo una hiperfunción, pues va a ser mucho más fácil trabajar en el recto superior para poder debilitar este músculo, ¿ok? Siempre es mucho más fácil el recto superior, como dice, es un músculo amigo, trabajar con él, que trabajar con el recto inferior, porque si trabajamos en el recto inferior nos puede, pues es un músculo muy voluble y nos puede llegar a presentar después el paciente hasta un descenso del párpado inferior. Entonces es más o menos, no sé doctor si quiera comentar algo aquí de Chavas. ¿Cuánto te falta para terminar ya? Nada más unos casos y ya. Termina y regreso yo. Ok.
Tratamiento compensatorios, pues también puede ser con prismas, utilizar la varilla de Maslow o la prueba de Torrington, que es como una cartilla con una perforación central para poder encontrar las forias y poder hacer los ajustes, ¿ok? Importante, pues, ver que en el estrabismo vertical, si el ojo que tiene la hipertrofia se cubre, el otro ojo puede llegar a presentar una hipotropia, y en los disociados aparece y desaparece espontáneamente, ¿ok? Vamos a ver unos casos clínicos que son de la doctora Edith. Tenemos aquí un paciente masculino, alguien que me pueda decir en estas posiciones qué es lo que observa. Desde la posición primaria, no sé si observan algo diferente. ¿Algún valiente? Mande, ¿quién habló? ¿María? ¿Eh? Ajá. Que, bueno, la primaria se ve más el reflejo normal. Como acá tiene una alteración pupilar aquí el paciente. Sí, exacto. Si vemos en las demás posiciones, en el ojito derecho es donde tenemos como las restricciones, más en las posiciones superiores que en las inferiores, ¿ok? Entonces, este es un paciente que tuvo un trauma al caerse de su bicicleta y tuvo un trauma de órbita y presentó un atrapamiento del recto inferior. Entonces, como recordemos, uno de los diagnósticos diferenciales de un estrabismo vertical puede ser esto, un atrapamiento del recto inferior. Entonces, ya es un paciente que tiene aquí una afectación restrictiva, ¿ok? Entonces, sí presenta aparentemente una hipertrofia del ojito derecho, pero es secundaria a un atrapamiento del recto inferior. ¿Ok? El otro caso es una paciente de 6 años que tiene una agudeza visual de 20-25 y menciona que en los puntos de Worst presentaba una desviación en nexo. Esta es su refracción, hipermetropía de 5 con astigmatismo en ambos ojitos. Si vemos en la posición primaria en la mirada, ¿qué observan? Del ojito derecho una exo. Si vemos en todas las posiciones, en todas, vamos a encontrar afectaciones, ¿ok? ¿Qué se les ocurre que pueda tener esta niña? Lo primero, a la abducción, ¿qué observan? Aquí a la aducción, a la aducción. Acá tiene una hiper a la aducción. Entonces, originalmente es una hipertrofia a la aducción, que vimos esa en algunos casos, pero esta niña ya es un caso mucho más complejo porque podemos encontrar desviaciones verticales disociadas y también horizontales disociadas, ¿ok? Entonces es un caso muy complejo, supongo que quirúrgico muchísimo más, porque podemos encontrar muchísimas cosas. Entonces, efectivamente tiene una hipertrofia en la aducción. Esta paciente se plantea pues un manejo quirúrgico. Vemos aquí algunas pruebas, pues a la paciente se le dejó su refracción, pero vemos cómo tiene, hasta parece, no sé si está mal acomodado los lentes como una posición compensatoria. Y se vemos, mejora un poquito, pero sigue con alteraciones. ¿Ok? Esta paciente se opera, este es en el posquirúrgico, al día siguiente. Si vemos ya la exo que tenía el ojito izquierdo, pues mejora un poco, pero aún en el posoperatorio llegamos a encontrar hipertrofia como un ejemplo en este ojito. Esta fue la última revisión de la paciente en el 2023. Importante en posición primaria, pues está en ortoposición, ¿ok? Sigue presentando en otras posiciones desviaciones verticales disociadas y horizontales disociadas, pero lo principal es que en posición primaria, pues está bien, la paciente ya mejora su binocularidad y toda esta cuestión, pues seguir con su tratamiento refractivo, ¿ok? Entonces son algunos casos más o menos donde podemos encontrar esto, pero comentaba la doctora Adi, pues que, no sé, doctor, en desviaciones verticales disociadas, pues es a veces muy difícil el manejo quirúrgico, ¿no? Y esta era la última presentación. ¿Quiere que regresemos a la... Regresamos a Parks.
Muy bien. Cuando nosotros queremos encontrar el culpable en un ojo que está elevado, los 3 pasos de Parkes es un procedimiento, pero también existe la exploración del principito. El principito dice, si el ojo está para arriba, ¿qué músculos suben el ojo? Fuerte. Recto superior y El el ojo que oblicuo. sube, ¿quién es el que sube el ojo derecho? Recto y oblicuo. ¿Cómo? El recto superior y el oblicuo Recto inferior. superior y el oblicuo inferior Inferior, ajá. suben el ojo. ¿Cuál es el que más lo sube? El recto superior en la posición primaria, el recto superior es el que más sube. Y ahí está mucho el recto superior O el oblicuo. está bien y tenga parálisis de un bajador. ¿Vamos bien? Ujú. Entonces, el recto superior, ¿cuántas acciones tiene? Perdón, sí, pero no sé cuáles. Elevación. Sí. Aducción. Probada, pase para acá. No, espéreme tantito. Permíteme, ¿cuántas son 2 por 2? 7 por 4. 5 por 4. ¿Te saben las tablas de multiplicar? Perfecto. Así nos tenemos que saber los músculos. Recto inferior. No, no me diga pues, porque tú me dijiste 7 por 4. No me dijiste pues 4 por 4. 9 por 8. 72. 36. ¿Va bien? Porque recto inferior. Depresión. No. Exciclorotación Y aducción. y aducción. Recto superior. Elevación. Elevación. Ex. Aducción. Y ex. No. Es sin ciclo. Inciclorotación. ¿Cuáles son los 2 músculos que hacen inciclo? Los 2 músculos que hacen inciclo. En el ojo derecho nada más hay 2 músculos que hacen inciclo. ¿Cuáles hacen inciclo? No, este no. Este no, no manches. Inciclo. ¿Quiénes hacen inciclo? Fuerte. Oblicuo. Hay 2 oblicuos. Superior. ¿Quiénes hacen inciclo en el ojo derecho? Reprobada. Recto superior y oblicuo superior hacen inciclo, pero uno hace inciclo, se eleva, y otro hace inciclo y baja. Yo tengo una hipertropia y tengo problemas porque además de tener hiper, tengo así. Entonces tengo problema, no te vayas. Bueno, entonces sí, siéntate. Si yo tengo la cabeza así, tengo un problema con hipertropia y tengo un problema con inciclo. Y yo voy a hacer la cabeza lo que no puede hacer el músculo. Porque un niño es sabio. Por eso yo me dedico a los niños porque son sabios. ¿Sí? Los adultos ya se les olvidó que fueron niños. Por eso pierden la sabiduría. Un adultólogo que pierde al niño deja de ser sabio y entonces empieza a hacer cosas que no debe de ser, ¿sí? Y por eso le sacamos la pánica. ¿Muy bien?
Entonces, repito, fíjense lo sencillo de los 3 pasos de Parks. ¿Sí? Yo tengo un ojo hacia arriba, pero también tengo la cabeza así. Entonces, el niño, ¿por qué llega así? ¿Por qué llega así? Porque así no ve doble, así no ve doble. Si yo le hago y él tiene además el ojo hacia arriba. Si tiene el ojo hacia arriba, tiene un músculo bajador débil y tiene una inciclo débil y la cabeza la va a hacer como la debilidad que tiene del músculo para bajarlo y para enderezarlo. El niño enchueca la cabeza para hacer inciclo y si hace inciclo rotación de la cabeza, se quita la diplopia y se quita la hiper. No sé si me estoy explicando o lo hice peor. Sí. Si yo con la cabeza compongo mi parálisis del oblicuo superior, tengo que caminar así, ya no tengo hiper y ya no tengo inciclo, porque el más inciclo rotador de todos es el oblicuo superior. El recto superior es más elevador, el oblicuo superior es más inciclo rotador. Recto inferior. ¿Cómo? Y exciclo. Oblicuo superior. Abducción. Entonces, el más abductor de todos, el más inciclo rotador de todos. Entonces, Oblicuo. cuando llega un niño así, ¿qué piensas? ¿Qué músculo es el que está? Nada más Oblicuo. con verlo. Oblicuo superior. Con puro verlo. ¿Cuál es el inciclo rotador que está compensando? No tiene inciclo rotación. No tiene la inciclo hacia la derecha. ¿Qué ojo es el que está para arriba? ¿Qué ojo está para arriba? El izquierdo está para arriba y la cabeza está hacia la izquierda. Entonces, eso es porque el niño no puede hacer inciclo, no puede hacer oblicuo superior, y entonces para tener equilibrio se va a donde están los músculos equilibrados arriba y abajo. Aquí el oblicuo superior es inciclo, pero es inciclo bajador. El recto superior es inciclo, pero es elevador. Si el que se va para arriba es el recto superior por falta del oblicuo superior, aquí no tiene problema y aquí sí tiene problema. Ese es más sencillo que los pasos de Parks. No sé si voy bien. Sí. Entonces, cuando vengan un niño así, le dices, tiene parálisis o paresia del oblicuo superior del mismo lugar donde enchueca la cabeza. Hay una lipotecnia que lo dijo la doctora Moguel. ¿Sí? Pones tu brazo así, simulas que es un músculo oblicuo, ¿no? Para polea. Entonces ya sabes que el oblicuo hace esto, hace el ciclo. Y te acuerdas que el otro superior, que es el recto, también hace un ciclo. Pero para acordarte que los dos superiores. Perfecto, perfecto. Lo agregamos. Doc, de Chavas. Perdón. No, vamos no, ahora vamos, ya nada más. Después regresamos acá, pasamos al Brown. ¿Qué problema tiene este paciente? Tiene un problema de matrimonio. ¿Sí me expliqué? Tiene una ley de Sherrington que no funciona. ¿Cuál es la ley de Sherrington? Cuando tu marido dice que irse para acá, sí, mi amor, todo lo que tú quieras. ¿Cómo? Si tienes una acción, el mismo ojo con el contralateral se relaja, porque si no se relaja, no hay movimiento. Si no le haces caso a tu marido, no hay movimiento. No sé si me explico. Entonces, este ojo que lo están difamando porque dicen que no sube, el problema es que la pareja
No lo está porque jalando. el antagonista de ¿cuál es? ¿Cuál es el antagonista del oblicuo inferior? El oblicuo superior es corto, lo tiene agarrado de ya sabes dónde, ¿sí me expliqué? Y no lo deja subir, no lo deja hacer nada, pero, tarde o temprano se va a cansar de joder, ¿sí me expliqué? Se va a cansar y lo va a dejar hacer, por eso nunca se operan los Brown. Y la mayoría de los Brown son congénitos. Sí, hay adultos de traumatismos, pero la mayoría de los Brown son congénitos y no porque tarde o temprano el oblicuo superior va a estirar, va a aflojar y no lo va a dejar traer hasta acá. ¿Sí me expliqué? Entonces, si yo tengo el síndrome de Brown, es que no sube el ojo por culpa de que el oblicuo superior lo tiene corto, tendón corto, que no deja subir, porque si yo tengo la posición primaria de la mirada, no hay problema, y si yo subo, no hay problema. Entonces, el problema es A la aducción. co-contracción, falta de relajación de este. Pásame el que sigue. Siempre están perfectos. No tiene, bueno, pues sí. Cuando ven al papá, tienen diplopia, tienen paranoia, conmocionan, pero cuando juegan, cuando ven su mundo es de cerca. El mundo del niño es de cerca. ¿Me explicó? No sé si, ¿ya? ¿Hacia cuál? ¿Eh? ¿Cuál? No, y entonces el síndrome de Brown no se opera, punto. Ujú. ¿Sí? Es que lo tengo que operar. Bueno, ¿cuántos síndromes de Brown vas a ver en toda tu vida? Cuando te llegue un síndrome de Brown, señora, no se opera a su niño, se le va a quitar. ¿Cuándo? Cuando se le pegue su gana. ¿A qué edad? Pues si te llega de 3 años de edad, se va a curar a los 13 años, ¿verdad? Y va a soltar, porque si tú lo operas, ¿sí? Si tú lo operas y le quitas el oblicuo inferior, te haces una parálisis. ¿Sí me expliqué? Haces una, ¿cómo se llama? Hipertrofia salvaje y es una cirugía complicada, etcétera, etcétera. Síndrome de Brown no se opera. ¿Qué sigue? ¿Sigue? No, en los AS, los alfabéticos AS. Listo. No, esto. Cuando hay un síndrome en A en nexo, no hay problema. Cuando hay un síndrome en A con endo, sí hay problema. Aquí no me preocupa nada porque puede ser cosmético. Aquí sí me preocupa porque si tú tienes una endo con síndrome en A y tú lo operas, siempre se te va a ir a la exo en el postoperatorio. Un síndrome en A, una apertura en A, cuando tú tienes un endotropias, tú le haces retroimplante de los rectos medios y te hace una exotropia 100% y no te va a gustar que el niño llegue visco y salga así y se te va a enchinar mamá. Entonces, síndrome en A, en endotropia, no se opera o le tienes que desplazar los músculos como nos enseñó la doctora. Sí, no sé si me explico. Ahora el que sigue. Sigue, el que 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 sigue. Más. Acá. Esto es el corolario de muchos años de investigación y de muchos años de experiencia. Chabás nos ha dejado miles de cosas y quien nos enseñó Chabás fue la doctora Emma Limón. Emma Limón fue la que nos dijo, si tú tienes una hiperfunción de un oblicuo superior y vas a debilitarlo, nunca vayas a debilitar un débil, siempre debilita el fuerte. Nunca debilites a un fuerte con un débil porque le vas a quitar la elevación. Nunca operes un músculo débil junto con opera como nosotros somos hiperfuncionistas,
operamos los de que están en hiperfunción. Ahora, vamos a suponer que tienes hiperfunción del oblicuo superior. Operar un oblicuo superior no lo hace cualquiera. Operar el recto superior sí lo hace cualquiera. Este es un músculo de bronca, este es un músculo amigo. Si tú quieres corregir una hiperfunción de un oblicuo superior, opera un recto superior y te da el mismo resultado que si tú operas este recto superior. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Y nunca operar cuando tú vas a tener un debilitamiento de un músculo hiperfuncionante, nunca vayas a operar un músculo debilitante, porque entonces se te va a complicar y te quita la elevación y te quita todo. ¿No sé? Esa es la cereza del pastel. Ok. Muy bien. Listo. ¿Ya? ¿Falta algo? Creo que ya no hay otra clase, ¿verdad? ¿Ya no? No, ya no. ¿Falta otra clase? No, hasta el lunes. Este es de lunes. ¿Eh? No, faltan síndromes alfabéticos, pero va a ser el lunes. Pero hoy ya no. Hoy ya no. Ya me puedo ir. Me va a retirar el micrófono. Gracias, Dor.